La vida en sí es un libro abierto y el universo se comunica con nosotros a través de lo cotidiano. ¿Ok? Y eso es lo que uno tiene que aprender a desarrollar como percepción, como aquello que es el vehículo de la intuición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. En esta ocasión, bueno, será un video un poco diferente a lo que tenemos hasta ahora en el canal. Es la primera vez que hacemos una especie de entrevista, que tenemos a un invitado en el canal. Ya ahorita él se presentará con todos ustedes, pero bueno, quiero platicarles cómo lo conocí yo muy rápidamente. Es porque ambos estamos tomando una formación para poder precisamente hacer formaciones u ofrecer contenido de mayor calidad para todos ustedes. Y coincidió, bueno, hay gente de todo el mundo con diferentes temáticas, pero coincidió que con Sergio, bueno, ambos estamos interesados en el desarrollo de la conciencia, la espiritualidad, la energía, la metafísica, así que me pareció muy buena idea traerlo para todos ustedes aquí. Y bueno, Sergio, me gustaría que te presentes para que todos te puedan conocer y entonces, bueno, podamos comenzar con la entrevista como tal. Gracias, Fati. Realmente es un placer poder estar aquí en tu canal, que lo estuve explorando y me maravillé constantemente viendo las cosas hermosas y valiosas que has subido. Realmente obras que son oro, oro realmente desde el sentido de la conciencia, y que está llegando a tanta gente que lo está apreciando, que es como si prácticamente para mí fue un descubrimiento maravilloso. ¿Cómo te puedo decir? Te adoro realmente por aquello que haces. Seguramente toda la gente que nos está viendo también te adora por eso, y te valora muchísimo todo tu gran trabajo que estás volcando. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, realmente, justamente es la primera pregunta que te quiero hacer, es en relación a la conciencia, que es algo que acabas de mencionar. El canal se llama Inmensamente y el primer enfoque que le dimos al canal tenía que ver con esto, con el desarrollo de la mentalidad. Y bueno, muy pronto nos dimos cuenta que es un tema que se cruza con el desarrollo, además de la mentalidad, es la conciencia. Y Ujú. pues justamente nos hemos dado la tarea de conseguir varios autores que hablan de esto, ¿no? Pero quiero preguntarte a ti, desde tu experiencia, que sé que es muy Sí. vasta, que eres, tienes mucha preparación académica en el ámbito de la bioenergía, de la metafísica, etcétera. Para ti, ¿qué Bueno, es la conciencia? Y bueno, ¿cuál es la importancia a lo mejor de desarrollarla y cómo puede la gente o a qué nos referimos cuando decimos el desarrollo de la conciencia? vale. Voy a explicar primero a la gente que no me conoce. Yo soy doctor en ciencia metafísica, soy quien está a cargo de la asignatura de bioenergía dentro de lo que es la UNE, la Universidad de la Nueva Era. Me dedico a toda esta temática desde hace más de 30 años. He desarrollado un sistema que se llama Integration System, donde trabajamos integrando los niveles de nuestro ser para poder conectar con la conciencia universal. Y si tenemos que definir la conciencia, te diría que es algo que recién ahora la ciencia está pudiendo acercarse a lo que es una definición de conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre fue el gran elemento sin definir de casi todas las filosofías, que es la conciencia pura. Hoy la ciencia moderna está hablando que la conciencia es la resultante de la acción dentro de los microtúbulos de las neuronas de procesos que tienen que ver con la física cuántica y que nos conecta con lo que es la conciencia universal. Así como el entramado de neuronas es infinito en su cantidad dentro de nuestro cerebro, eso se emparenta, se conecta y vibra en la misma frecuencia del entramado de galaxias y de estrellas en el universo. ¿Okay? Entonces, los metafísicos siempre hemos definido a lo que es la conciencia como la mente divina universal o mente única, ¿m? Que es lo que todos formamos parte. Pero la conciencia, como me gusta enseñarlo a mí, es algo que tiene que ver con dónde nosotros ponemos nuestra atención y nuestra percepción.
De alguna forma hay gente que percibe del mundo algo determinado y otra persona ve algo bastante distinto, aunque se esté observando lo mismo. Y eso justamente nos habla de que la conciencia es algo que puede cambiar, modificarse, ampliarse permanentemente. De alguna manera, la conciencia es como una especie de cursor que se mueve dentro de la pantalla de tu ordenador, ¿sí? Permitiéndote ver una cosa determinada o también te permite ver algo muy, muy amplio y muy elevado. Todo depende de donde tú ubiques tu percepción, tu atención, tu conciencia y tu sensibilidad. Porque conciencia no es solamente el pensamiento, es también el sentir. O sea, es un fenómeno que eh, unifica los distintos niveles de nuestro ser y que realmente nosotros podemos mover la conciencia desde un nivel físico, concreto y material hacia un nivel totalmente espiritual y amplio, para que nos permite ver y observar la realidad desde un punto totalmente distinto. Creo que justamente tiene que ver con algo que, bueno, no sé si toda la gente conozca y me gustaría que tú nos platiques un poco más. El efecto observador en la metafísica, si no me equivoco, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con lo que tú decías, dos personas que Absolutamente. están viendo lo mismo, lo perciben de una manera distinta, pero también este efecto observador tiene que ver con dónde pones tu atención, dónde pones tu energía, es como la posibilidad de todas las posibilidades que coexisten que tú vas a ver materializado en tu vida, ¿no? Exactamente. Esto es una cosa que plantea la metafísica desde hace muchísimo tiempo, sobre todo la metafísica científica, desde prácticamente hace más de 2 siglos, por lo menos, que se viene desarrollando. Y podemos decir que en realidad también cuadra con las experiencias de la física cuántica, donde en la física cuántica se plantea que el comportamiento de las partículas subatómicas varía según la presencia del observador. Con lo cual, nos está diciendo que la realidad varía según el punto del observador en sí mismo. Y eso es lo que permite que uno pueda entender con su conciencia que la realidad que vive es aquella que uno se anima a ver y que uno conecta en sí mismo. Por eso decimos que tanto en física cuántica como en el desarrollo de la conciencia desde el punto de vista metafísico, todas las variables están presentes. Todo es un constante presente y existen muchos mundos sobre mundos. Ahora, ¿con qué enlaza nuestra conciencia y con qué tipo de experiencia? Tiene que ver con lo que nosotros nos entrenamos para poder observar y para poder ver en todo sentido, y tiene que ver con una gran palabra, que es elección. ¿Okay? Aquí el gran tema es qué elegimos ver y cómo elegimos ver la realidad, que tiene obviamente muchos puntos de vista diferentes y que aquí lo que enseñas en el canal básicamente a través de todas estas lecturas maravillosas que compartes es que justamente la gente puede cambiar rápidamente su pensamiento y al cambiar su pensamiento modifica su vida. ¿Okay? Y eso es excelente. Y justamente de la mano del pensamiento, que es mucho de lo que hablamos en el canal, entra otra cosa que tú mencionaste, que es el sentimiento, ¿no? Y justamente te iba a preguntar, bueno, partimos de la idea de que existe una energía más grande que todos nosotros o una energía creadora, como le llaman algunos autores. ¿Cómo las personas pueden entrar en contacto con esta energía, sobre todo para elegir de todas las posibilidades la que mejor va con lo que ellos están buscando? Por ejemplo, pongamos la posibilidad de salud. Entiendo que para conectarse con esta posibilidad hay que entrar en contacto con esta energía creadora, pero ¿esto cómo lo podemos lograr? Entiendo que el sentimiento juega ahí un papel importante, eh, pero bueno, me gustaría que Bien, ahondaras en esto. vamos a partir desde el punto de vista que esa energía creadora no está ahí afuera, está dentro de nosotros. ¿Mm? Ese es el primer punto de partida del cual uno tiene que comenzar a explorar esto que hablamos. Existe algo que llamamos la meditación, que es
poder entrar en nosotros mismos y conectar con esa energía que es la base de lo que somos y que no está allá afuera, está aquí. Está dentro del corazón, está dentro de cada célula, está dentro de cada molécula, está dentro de cada átomo y en el espacio que existe entre las moléculas. O sea, está en todo. No hay nada fuera de esa energía. Entonces, cuando uno conecta con esa energía, cuando uno se abre a esa energía y la siente como parte de uno, si uno lleva su conciencia hacia el órgano que está afectado, hacia la parte del cuerpo que no está funcionando armónicamente, entonces allí está concentrando un nivel de energía que va a generar posiblemente una transformación y una sanación. Ahora, muchas veces esas partes nuestras enfermas, por ejemplo, ya que plantaste el punto de la salud, te diría que son como receptáculos de emociones que hemos vivido en la vida y que se han anclado en una parte del cuerpo. Entonces, el primer proceso de la sanación va a tener que ver con liberar y soltar esa energía para que la nueva energía que estamos trayendo de otros lados de nuestro ser se concentre allí y opere que el cambio dentro de las moléculas que integran las células de esos tejidos. ¿De acuerdo? Y eso sería un proceso de sanación bien tomado. Primero hay que soltar y liberar y luego traer e iluminar, vamos a llamarlo de esta manera. Ese acto puede ser hecho por nuestra conciencia, puede ser manejado perfectamente. O sea, una persona puede tratar de concentrarse en esa parte, imaginar que es una cueva, por ejemplo, y que dentro de esa cueva se encuentra con un monstruito, ¿sí? Estamos jugando con la imaginación, ¿de acuerdo? Y ese monstruito que empiece a hablar quién es, qué hace allí y cómo nosotros podemos ayudar a que ese monstruito deje de ser un monstruito, deje de estar como separado de la persona, lo integramos hacia nosotros, nos damos cuenta que nos cuenta una historia de algo que vivimos y que no pudimos procesar correctamente, ¿ok? Y que a través de esa decodificación, de esa forma de permitirle la expresión, podemos hacer que esa zona se descomprima. Iluminamos, traemos conciencia, ponemos energía y el proceso de sanación ya empieza a activarse. ¿Okay? No es algo externo, es algo todo dentro de uno. Ahí también tocas un tema muy interesante que es la imaginación, ¿no? Muchos de nuestros espectadores les encanta el autor Neville Goddard, que fue pues de los primeros que empezamos yo de manera personal a leer y a traer aquí al canal. Y él tiene incluso un libro completo titulado La imaginación es el secreto, que también de hecho lo encuentran aquí en el canal, pero me parece siempre muy interesante que como adultos nos han enseñado a dejar la imaginación atrás, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta en este despertar de la conciencia de que la imaginación juega un punto crucial pues en nuestras vidas en general. Y desafortunadamente sí la hemos dejado pues de lado, que es una de las facultades superiores también que menciona Bob Proctor, así le llama él. Pero bueno, ¿cómo nosotros podemos retomar este poder o volver a entrar en contacto con esta facultad? De una forma muy sencilla. O sea, ¿cómo podemos hacer? Cerramos los ojos e imaginamos un pasto verde con una pelotita roja que está saltando. Eso ya es visualizar, eso ya es imaginar. En realidad lo usamos permanentemente, pero no nos damos cuenta que lo estamos usando, porque todo lo que nosotros planificamos hacer dentro de 10 minutos, dentro de 15 minutos, la semana que viene, cuando hacemos nuestra agenda, tiene que ver con procesos donde la imaginación entra en juego. Ahora, ¿qué pasa? Encontramos muchas veces que aquello que imaginamos no es lo que vivimos en esos casos. ¿Por qué? Porque si yo vengo, a ver, actuando antes de esto de una forma incongruente con lo que estoy tratando de imaginar, ¿qué me va a pasar? Pues obviamente no se va a dar. O si yo imagino, a ver, que voy a encontrarme con alguien y voy a tener una muy buena charla, pero después digo,
no, esa persona no me va a aceptar lo que yo le voy a decir, y empiezo a juzgarme negativamente, empiezo a decir, no, en realidad tiene mal carácter y no me va a favorecer en lo que yo quiero. Y bueno, eso también se plasma con la imaginación, porque la imaginación y la emoción tienen que ir combinadas. O sea, si yo quiero lograr algo realmente en la vida, tengo que imaginar y sentir. Esto es, te diría, uno de los principios fundamentales que tienen que ver con mecanismos de manifestación que todo el mundo puede utilizar. Si yo siento de acuerdo a lo que imagino, yo logro que eso se dé. Si yo no logro esa congruencia entre el imaginar y sentir, pues entonces se va a dar más fácilmente lo que siento realmente que lo que imagino. ¿Okay? Sí, esto me parece sumamente interesante. Yo hace poco lo escuché justamente Joe Dispenza, que tal vez muchos por aquí lo conocen, y él también recalca esto que acabas de decir tú de la importancia de la congruencia entre lo que pensamos, que también es todo un tema que hemos tratado aquí en el canal, ¿no? ¿Qué palabras estás utilizando para hablarte a ti, para tus conversaciones internas? Lo que tú decías, a lo mejor yo ni siquiera he hablado con esa persona y ya me estoy imaginando que tiene mal carácter, que me va a rechazar y demás. Eso tiene que ver con una conversación interna que hay que poco a poco, primero yo creo, observar y después ir modificando para que nos favorezca. Pero de ahí también está ligado pues este sentimiento de que muchas veces hacemos este tipo de meditaciones en donde nos imaginamos algunas cosas pero sin sentimiento y es ahí este especie de hueco que no llega a unirse entre lo que he imaginado y lo que llego a sentir y por eso no lo vemos reflejado, ¿no? En nuestra realidad. Así es, amiga, así es justamente de esa manera. Por eso la gente a veces recibe mucha carga, mucha información y piensa que conoce y ya sabe todo. Pero esto que estamos hablando es esencial. Si queremos gestionar nuestra realidad, si queremos realmente transformar todo esto, tenemos que poner una serie de fuerzas en movimiento que comienzan por estas dos. O sea, la intención, la emoción y la visualización. Todo combinado en una sola energía, y esa va a ser la forma en la cual vamos a poder manifestar más fácilmente. Claro que, a ver, yo ahora estoy haciendo una formación que tiene que ver con ángeles y que, de alguna manera, los ángeles también, como funciones del absoluto, como funciones de esa mente universal, porque eso es lo que son, nos ponen más fácilmente en aquello que tenemos que manifestar y que podemos llegar a concretar en nuestra vida, ya sea una sanación, sea un vínculo más armonioso y mejor con la gente que nos rodea, o también un trabajo o algo material que estamos necesitando. ¿Okay? Y eso es algo realmente muy, muy interesante que, bueno, ya vamos a ir hablando. Sí, bueno, podríamos ahondar un poco más, pero creo que podemos dejarlo para después, porque este tema de Los Ángeles, mucha gente lo liga con la parte religiosa automáticamente, en particular con la religión católica, pero bueno, no necesariamente se tienen que ver desde esa perspectiva, ¿no? Pero ya nos platicarás más y también dentro de la formación seguramente podrán encontrar más detalles al respecto. Quería Exactamente. preguntarte también, eh, mucho de las personas que nos escriben en los comentarios y que nos ven entran en una especie de confusión, porque autores como Neville Goddard, por ejemplo, nos dicen que la imaginación es el secreto y que lo único que tienes que hacer es imaginar. Y hay otros autores un poco más, tal vez contemporáneos, que hablan, bueno, de sí, de la importancia de ser y con este ser de actuar de cierta manera. Aquí, bueno, preguntarte tu perspectiva, ¿se Bueno, puede manifestar simplemente con la imaginación o la acción es algo necesario? la acción es algo que refuerza a la imaginación y refuerza eh, la intención en todos los sentidos, porque si nos quedamos únicamente en intenciones sentados en nuestro living, lo más seguro es que nada se pueda dar tan automáticamente. Ahora, si nosotros ponemos la acción detrás de la intención y detrás de la visualización, obviamente, según la metafísica clásica,
vamos a lograr mucho más fácilmente que lo que estamos esperando quizás no se materialice en el living, pero nos espera la vuelta de casa y que nos sorprenda justamente llegando a nuestras vidas. Entonces la acción es importante. Ahora, hay que distinguir la acción de ponerse en marcha en la vida e ir en un sentido determinado, y la otra es forzar situaciones. O sea, lo que no es bueno es forzar situaciones. ¿Por qué? Porque la obsesión y lo que tiene que ver con forzar situaciones son cosas que van a traer normalmente la frustración a la vida de la persona. Entonces, aquí sí conviene distinguir que una cosa es la acción simple y confiada en que las cosas pueden ser para uno, y otra cosa es cuando uno está preocupado y no desengancha de la idea permanentemente, y entonces uno obtiene todo lo contrario, que seguramente a muchos le habrá pasado esto en muchos sentidos. Eh, Existen lo que se llaman, dentro de la teoría, por ejemplo, del transurfing, que es una de las líneas metafísicas más modernas, que es una línea desarrollada por Vadim Zeland, la idea de los péndulos. O sea, los péndulos son como estructuras energéticas de pensamiento que muchas veces nos arrastran y nos están justamente poniendo a prueba permanentemente, nos drenan la energía y nos utilizan básicamente como si fuéramos los que los alimentan, ¿sí? Entonces, esos péndulos se mueven sobre todo cuando la persona tiene obsesiones. Cuando una persona se obsesiona con algo, ya sea el trabajo, una acción determinada o demás, queda a merced de estas fuerzas que lo llevan al punto contrario de todo lo que pretendía. Obviamente los péndulos también tienen líderes y personas que toman como líderes para que otros las sigan, ¿se entiende? Pero un péndulo puede ser, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle algo que tiene que ver con un club de fútbol y todos los fanáticos del club de fútbol que se obsesionan con esto y que realmente van a un evento deportivo y generan un escándalo de violencia. Entonces ahí se alimenta el péndulo, los absorbe a todos, los deja a todos muy mal y bueno, entonces los suelta. Pero también eso, estamos hablando de un péndulo determinado, también conocido con la palabra egregor en muchos sentidos, y también estamos hablando de algo que puede suceder mucho más fácilmente cuando uno se obsesiona, por ejemplo, con un examen que tiene que dar. Entonces, si yo estoy dando un examen, por ejemplo, de idiomas, de matemática o algo de la universidad o algo de eso, y yo me obsesiono con que tengo que sacar una buena nota, ¿qué pasa generalmente? Voy al examen y quedo sin energía, quedo totalmente, digamos, despotenciado y no logro muchas veces el objetivo que tenía. Ahí también me tomó un péndulo y me estuvo drenando la energía. Bueno, de esto se puede hablar mucho y Sí, seguramente vamos a hacerlo en otros momentos. sí, sí, claro. Estaba justo tomando nota porque he escuchado esto de los péndulos, pero no lo conozco a profundidad, así que espero que en un futuro, bueno, podamos hablarlo más Sí, en un video claro, lo posterior. vamos a poder Pero hablar. justamente una de las preguntas que tenía también era, otro autor muy conocido en el mundo del desarrollo personal, por así llamarlo, más que la espiritualidad, desarrollo personal, es Napoleon Hill, o Ujú. Napoleón Hill, y él tiene este libro que se llama Piense y hágase rico. Y la tesis central, o una de las tesis centrales del libro, es que necesitas tener lo que él llama un deseo ardiente, que en otras palabras se puede llamar una obsesión, es decir, tener una obsesión, un objetivo, pero él dice, bueno, lo tienes que tener como verlo todo el tiempo, pensarlo todo el tiempo para que las cosas se alineen y logres tu objetivo. Pero justamente quería preguntarte, que creo que lo has respondido un poco, si efectivamente es bueno tener este deseo ardiente, como lo llama él, esta obsesión, o pues es mejor lo que diría, por ejemplo, David Hawkins, ¿no? Soltar, dejar ir. No sé, aquí, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, mi perspectiva es más la segunda, ¿no? Obviamente, porque la obsesión considero que nos lleva generalmente a niveles de frustración muy importantes en determinados momentos.
Y yo estoy más dentro de la idea de que uno tiene que confiar en el universo y entregar al universo, o sea, ser claro con lo que uno quiere realmente de la vida, ¿no? Y tener muy claro y poner la energía, la acción y todo lo que tiene que ver en este sentido. Pero obsesionarse normalmente no nos lleva a resultados muy positivos. Creo que hay que saber soltar, hay que estar viviendo, confiando en y no digamos, de alguna forma, actuar la desconfianza, que es lo que nos lleva a todo lo contrario de lo que generalmente queremos. Entonces, desde este punto, estoy más dentro de la segunda visión, que considero más acertada que la primera. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es una pregunta compleja, yo lo sé, pero digamos que alguien que nos está viendo tiene una presión económica, no sé, necesita conseguir una cantidad de dinero por alguna necesidad o bueno, es uno de sus objetivos. ¿Cómo si siente esta necesidad o esta presión puede soltarlo, puede dejarlo ir y confiar? Y te lo Bueno, pregunto porque es parte de lo que leyendo los comentarios, casi siempre nos tomamos el tiempo de leerlos a todos y bueno, son estas preguntas, ¿no? De, pues, ¿cómo confío? ¿Cómo suelto? ¿cómo soltar? Es un ejercicio que normalmente lleva un tiempo de desarrollo, no es algo que uno lo hace automáticamente, porque estamos acostumbrados a no confiar, ¿ok? Estamos acostumbrados a pedir algo al universo, ya sea a través de la oración metafísica, ya sea a través de un decreto, ya sea a través de cualquiera de los mecanismos que utilizamos dentro de la metafísica, pero después que pedimos, es como que nos quedamos aferrados y borramos con el codo lo que escribimos con la mano. ¿Ok? Entonces, es un entrenamiento que obviamente hay que tener mucha paciencia con uno mismo e ir permitiéndose equivocarse para poder corregirse. Aunque cuando uno está ante una situación crítica, es a veces que se da esto que el universo nos dice, estoy acá, estoy contigo y pide y se os concederá. ¿Ok? Entonces, no hay una única verdad al respecto. ¿Ok? O sea, sí tenemos que ir al desarrollo de nuestra confianza, de nuestra fe, de la experiencia con el universo, que obviamente se va logrando a medida que uno va pidiendo y va observando que el universo responde. Y también en algún momento determinado, la vida, el universo, va a sorprendernos, porque simplemente vamos a pedir y va a estar allí lo que estábamos buscando. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene la vida y lo importante es animarse a confiar, o sea, soltar, porque cuando soltamos estamos realmente mucho más abiertos a recibir que simplemente pidiendo, pidiendo, pidiendo. ¿Se Mm, entiende? O sea, son dos energías diferentes. Necesitamos poder soltar para recibir. El que pide es como que está desconfiando, 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 desconfiando. mm. Por eso pido, pido, Eh, pido. Ahí hay una pregunta también interesante. Me han preguntado a mí, tengo algunas meditaciones o videos de afirmaciones y de repente me preguntan, ¿cuántas veces tengo que hacer este ejercicio de meditación guiada? Es decir, ¿tenemos que seguir en este proceso o una vez que ya lo he hecho, simplemente soltarlo? Entiendo, desde mi punto de vista, que no existen respuestas absolutas, ¿no? Porque Exacto. creo que también si tú has hecho el ejercicio de meditación con un objetivo en específico y tú sientes que ya está realizado y lo sientes de verdad, creo que es un momento de dejarlo ir. Pero bueno, quisiera saber, porque muchas de estas meditaciones te dicen, hazlo por 21 días para que se vuelva una costumbre o para que se haga una nueva conexión en tu cerebro. Pero bueno, no sé, ¿qué nos puedes Bueno, compartir? ahí estamos hablando de dos cosas que a veces pueden ser parecidas, pero son diferentes. Una cuestión es formar un hábito, ¿sí? Formar un hábito requiere de un tiempo de repetición. Y eso es realmente así, donde uno todos los días durante tanto tiempo está formando un hábito determinado.
El tema de la afirmación. Esto es una experiencia que la Universidad de Metafísica ha hecho en su momento, donde se trabajó con dos grupos de gente, donde uno se le daba una afirmación en la cual tenía que repetir 100 veces, por ejemplo, delante de un espejo, algo determinado, y a otro grupo se le dio únicamente trabajar después de un periodo de meditación con la afirmación. Cuando uno medita y se conecta con la energía del absoluto, hay niveles, cuando uno va volviendo de ese nivel de conexión con la mente universal, en los cuales uno tiene directamente acceso al inconsciente. Entonces, con repetir 2 o 3 veces en ese estado intermedio la afirmación, se ha comprobado que uno tiene 80% más de resultados que repitiendo 100 veces lo mismo de forma de vigilia, ¿okay?, delante de un espejo, una determinada afirmación. ¿Por qué? Porque el inconsciente es como que está programado de una forma, ¿sí? Y rechaza la afirmación positiva que uno está haciendo. Solamente después de mucho tiempo uno puede llegar a lograr ver un cambio. Y por lo general, como el inconsciente rechaza eso porque está programado de una forma negativa o limitante, uno termina viviendo a través de la repetición más lo negativo y lo limitante que aquello que tiene que ver con lo nuevo y trascendente que la mente tiene que abrirse y poder repetir. Esas son experiencias hechas ya sobre los años 80, 90 prácticamente, y que hoy en día te diría que esto funciona netamente de este sentido. Lo he experimentado personalmente con mis grupos de estudio también, y es mucho más efectivo pocas veces y coherente, o sea, decir, yo actúo de esta manera y lo siento de esta manera, que en vez de repetir frases que uno no siente. Que justamente también una de mis preguntas era sobre las afirmaciones, ¿no? Porque mucha gente dice, es que me la paso haciendo afirmaciones frente al espejo y a veces me siento peor porque me digo, parece que me digo mentiras, ¿no? En lugar Pasa de eso. ayudarme, siento un rechazo. Entonces es muy interesante, muy importante lo que dices, ¿no? Tiene que ver también con pues, los estados de nuestro cerebro, ¿no? Que un autor que también hemos compartido mucho y me parece muy bueno es el doctor Joseph Murphy, justamente en El poder de la mente subconsciente, se llama así el libro. Él te enseña varias técnicas, pero todas para reprogramar tu subconsciente, pero todas inician con esta relajación del cuerpo y un poco pasar de la mente consciente a justamente directamente al subconsciente, ¿no? Entonces es Sí, bastante... de alguna manera, cuando uno ya solamente cierra los ojos y se relaja, ya la frecuencia del cerebro pasó de beta a alfa. Ujú. Entonces, dentro de esta visión del trabajo en la frecuencia alfa, tenemos desde el método Silva en adelante a muchas variantes que han surgido y que han trabajado de forma perfecta en todo lo que es la programación mental, y el cambio concreto y real en la vida de la gente. Pero obviamente los niveles de la conciencia no solamente tienen que ver con el alfa, sino que aún buscamos en la meditación profunda, en la práctica de la meditación profunda, llegar a niveles de teta, o sea, que son niveles realmente donde está el inconsciente profundo, donde sembramos la semilla de lo que queremos que se manifiesta en la vida, y repitiendo luego 2 o 3 veces la afirmación y actuando, tratando de actuar coherentemente con lo que estamos afirmando, con la actitud mental consciente, logramos realmente que el cambio se dé de esa manera. Y aquí, bueno, justamente quería preguntarte también si crees, ahora que mencionas lo de entrar a estados teta, ya que son, entiendo, muy avanzados, Ujú. ¿crees que esto lo podemos lograr nosotros mismos o es necesario una guía para llegar a estos estados, para aprender estas maneras de trabajar? Porque yo me he encontrado, por ejemplo, siguiendo meditaciones guiadas, pero al estar siguiendo una meditación guiada, lo que ocurre, siento yo, es que sigues utilizando tu consciente, sigues utilizando tus sentidos, ¿no? Sigues usando el oído, por ejemplo, y tal vez no llegas a bloquear totalmente tu mundo exterior y entrar. Entonces,
¿Crees que esta sabiduría es algo que tenemos ya dentro, que las personas que nos están viendo pueden pues desarrollar poco a poco o es necesaria cierta guía? Todas las guías, como bien has dicho, nos pueden llevar hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Y es bueno a veces comenzar con una guía. Pero en algún momento hay que soltar esa guía para poder profundizar los niveles de la conciencia hacia niveles que ya están fuera de lo que uno tiene que estar escuchando o manteniendo el movimiento consciente de la mente. Entonces, en esos momentos no es bueno tener una guía o tiene que estar el silencio hecho para que uno pueda alcanzar esos niveles y volver a la conciencia lentamente para poder utilizarlo de forma práctica y sembrar, como dijimos, los pensamientos para que prosperen, que realmente se rieguen con la energía de la mente universal y florezcan en la vida de cada uno como realidades. Entonces, eh, lo que más conviene es tener ambas cosas. O sea, todo el mundo necesita del otro, o sea, nadie puede todo solo. Esa es una realidad. Todos necesitamos de guías, de maestros, pero también la verdad y el alcanzar el estado más profundo ya no depende que el otro me lleve hasta allí. Me puede llevar hasta cierto punto y después tengo que encontrar mi propia verdad, mi propio silencio interior, mi propia conexión con la esencia absoluta, que es única e irrepetible para cada uno de nosotros. Muy interesante, Sergio. Bueno, para no hacer este video tan largo, quisiera, ligado a lo que acabas de mencionar, esta esencia que está dentro de todos nosotros tiene que ver, me imagino, me parece, con la intuición. Y sé que es uno de los temas que también tú tratas, pues, en tus materiales, en tu canal de YouTube, que también vamos a dejar por aquí, pues, todas tus redes sociales en la descripción del video. Tratas de la intuición y justamente hace poco alguien me hizo una pregunta en un video que subí de la autora Florence Scovel Shinn, que también habla de la importancia de seguir nuestra intuición, pero esta persona me ha comentado, ¿cómo sabemos cuál es nuestra verdadera intuición? Porque ella dice, muchas veces he hecho cosas pensando que estoy siguiendo mi intuición y no me llevan al resultado que estoy buscando. Y creo que a todos nos ha pasado de decir, bueno, escucho esta vocecita, pero no sé si es esa vocecita real o es como por otras circunstancias que me están llegando estas ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar en contacto con nuestra intuición? Bueno, esto es algo que tenemos que ir haciéndolo gradualmente y también permitiéndonos experimentar el error, porque el error es parte del camino del crecimiento y nadie que no se equivoque logra algo realmente importante en la vida. Entonces, nosotros tenemos dos voces, la voz del ego, ¿ok?, que es la de los mandatos, la de la influencia del entorno, que no es esa voz que es realmente la voz de la intuición, o la voz, podemos decir, más poéticamente, la voz del ángel que me trata de traer el mensaje de mi yo superior. ¿Okay? Entonces, parte del entrenamiento que tiene que ver con esto es permitirse a uno mismo pedir, hacerlos, o sea, pedir las cosas que queremos en cada momento y ver qué respuesta tenemos, no necesariamente como algo que nos habla al oído, sino como algo que nos pasa, algo que nos sucede. O sea, pedimos y vemos qué pasa en la realidad. Entonces, de esa forma empezamos a confiar en esa comunicación, porque la comunicación con la vida una, la comunicación con el universo, no es solamente como algo que te habla al oído. De hecho, muy poca gente escucha a la voz de la intuición como algo que le habla. ¿Ok? De hecho, podría hasta ser un poquito complicado para algunos estar escuchando este tipo de cosas porque hay patologías psiquiátricas que tienen que ver con este tipo de situación. Entonces, lo que nosotros tratamos de que la gente desarrolle es el poder de ver y observar las señales que vienen hacia la vida de uno. Entonces, uno ahí empieza a conectar automáticamente con la intuición. Pero la intuición, ¿cómo? La intuición como un sentir, como un gut feeling, como algo que realmente nos hace sentir que se nos erizan
la piel, que nos da una sensación como de paz, de alegría, el poder estar con alguien, de poder cruzarnos con esa persona, o que sentimos que aquello que nos está diciendo la persona es la respuesta a lo que estábamos preguntándonos. Y maravillarnos con eso que nos pasa constantemente es lo que hace que estemos cada vez más abiertos a los verdaderos canales de la intuición, ¿ok? Porque la intuición no es solamente algo que se escucha. Mm, muy interesante. Me acordé un poco de bueno, es como medio chiste, medio fábula, pero de un señor que se está ahogando, me parece, y le está pidiendo a Dios que lo rescate. Y pasa alguien en lancha y le dice, la persona que se está Es, ahogando le dice, no, no, porque Dios me va a ayudar. Y así le manda, como pasan como tres lancheros y él así de que no, porque Dios me va a salvar. Y luego cuando Dios le habla y le dice, oye, pues es que te estaba mandando a estos lancheros que te podían rescatar, ¿no? A veces nos pasan las circunstancias, nos llegan las personas y nosotros estamos cegados a esas posibilidades, ¿no? Entonces, muy interesante esta perspectiva de que sean las cosas que nos suceden a las que podamos prestar atención para entrar en contacto con nuestra intuición, ¿no? la vida en sí es un libro abierto y el universo se comunica con nosotros a través de lo cotidiano, ¿ok? Y eso es lo que uno tiene que aprender a desarrollar como percepción, como aquello que es el vehículo de la intuición, que tiene que ver con ese sentir interno, con, esta es la respuesta, esto me está diciendo. De repente hay gente que recurre a otros métodos como la radiestesia, como el tarot, como diferentes elementos simbólicos, que también son muy válidos, ¿ok? Pero que en definitiva, lo más importante y lo más natural sería no tener que depender de ningún elemento material externo, sino que conectar con aquello que la vida nos está hablando en cada momento y en cada instante, y que siempre nos habla, Pues Sergio, muchas gracias, muy interesante. Bueno, quisiera cerrar esta entrevista. por supuesto. Primero, preguntarte, pues que nos compartas tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente. Sé que tú vives y estás basado en Argentina, pero Ujú. tienes diferentes medios, entonces si nos puedes compartir eso. Bueno, tengo un canal de YouTube que es Anionic Argentina, que es un canal en el cual hablamos y desarrollamos temas que tienen que ver con todo esto, y que a su vez también hablamos sobre elementos que nos ayudan a vivir mejor, como la ionización, la comprensión de que todo es parte de una energía que está a favor de nuestro desarrollo y nuestra evolución. Eh, Tengo mi Instagram, que es Sergio Chagas con doble S y un guión bajo. Tengo el canal de Facebook, o sea, mi página de Facebook, que me buscan como Sergio Chagas, me van a ver ahí con una fotito, con unas alas, porque bueno, uno de los temas que me dedico mucho tiene que ver con ángeles, pero desde un punto no religioso, justamente. Esos son los canales principales. Por supuesto, pueden ver mi página web también, que es angeles.com.ar, donde van a encontrar en este momento muchos temas de astrología y demás, porque me dedico a la astrología china y astrología védica, aparte de todo lo que tiene que ver con la metafísica, porque en sí el universo tiene un lenguaje y tiene un mecanismo. Y cuando uno va aprendiendo ese lenguaje y ese mecanismo, la vida se resignifica para todos. Y es algo maravilloso. Pues gracias, Sergio. Vamos a dejar todos los enlaces aquí en la descripción de nuevo y bueno, pedirle a la gente también si estos temas les interesan, si quieren que hablemos de alguno en particular, espero poder seguir colaborando contigo en el futuro, pues que los podamos tratar. Así Y es. bueno, por último, quisiera pedirte que nos compartieras, bueno, esto es algo que vamos a hacer con todos nuestros invitados, tú eres el primero, pero a lo mejor un mensaje de esperanza para la gente que de repente siente que pues que el mundo va de mal en peor o que están luchando alguna batalla que no saben cómo resolver, no sé, algunas palabras que nos puedan dar esperanza en general. Claro que sí. Te podría decir algo muy sencillo en una frase muy corta. Las estrellas brillan en el cielo porque hay oscuridad. ¿Ok? Y eso significa que el momento más oscuro es justamente cuando a veces uno está sintiendo que hay energías muy contrapuestas, es donde la luz puede verse más claramente.
Mucha gente seguramente ha llegado a tu canal buscando una palabra de aliento, una palabra de sosiego frente a lo que vive, y tú lo que haces es una gran, gran obra. Lo importante es que a veces, en estos niveles donde estamos viviendo, en estos niveles, vamos a decir, dimensionales que nos toca manifestarnos en este momento dentro del absoluto, existe la dualidad. Pero la dualidad no es algo que es una lucha real entre el bien y el mal, sino tiene que ver con aquello que nos permite justamente tomar conciencia de lo que es correcto, elegirlo y poder desarrollar nuestra evolución y nuestro crecimiento. Entonces, desde este punto, creo que todo el mundo tendría que entender que si queremos que el mundo cambie, tenemos que hacer el cambio entre todos. ¿Y en dónde? En el mundo en general, no. Cada uno en su micromundo, en su casa, en su hogar, con su familia, en su trabajo, es donde tenemos que llevar la conciencia, el punto de vista diferente y dar palabras de aliento para que la gente sienta que puede dejar el temor y puede fluir hacia el amor, que es la energía del universo. Qué bonito. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, pues esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo. Por Hasta supuesto. Un gran pronto. placer.